Bienvenidos y bienvenidas a este programa en el que vamos a reflexionar con dos colegas sobre el humanismo que viene, la nueva humanidad que vamos a crear o que tenemos que crear en la época de la era tecnológica, qué papel tiene el saber, el conocimiento, los derechos humanos. Y para hablar de esto tenemos con nosotros a Rafael de Asís Roig, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha ocupado distintos cargos como director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y también ha sido presidente de la Fundación Gregorio Peces Barba. Sus líneas de investigación, por todos conocidas, son muy variadas: teoría de los derechos humanos, argumentación jurídica, la igualdad y no discriminación, la discapacidad y últimamente también las tecnologías emergentes. También tenemos aquí con nosotros a la profesora Ana María Rufino. Ella es profesora de Sociología del Derecho de la Universidad Segunda de Nápoles. Su investigación se ocupa de la sociología, del cambio social. Ha colaborado con la presidencia del Consejo de Ministros en Italia, con las instituciones territoriales, ocupándose de justicia, seguridad y cuestiones de género, y es la autora del libro que próximamente se publicará en España, en un panfleto, en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, que se titulará Humanismo Futuro, conócete a ti mismo. Y con el trasfondo de este libro y de los nuevos retos que tenemos ante esta sociedad que se está creando o cambiando, pues vamos a comenzar nuestro debate. Muy bienvenidos a los dos. Gracias. Gracias. Bien, comenzando, pues lo que os diría es que estamos situados en un mundo que está en un continuo fluir, en un continuo cambio, un mundo, diría yo, vertiginoso, en el que hay una emergencia de posibilidades de futuro, pero también hay una emergencia de riesgos, hay una emergencia también de involución. Pues no podemos olvidar los populismos emergentes en muchos países, las corrientes xenófobas o las corrientes que intentan esa autoprotección, que están dando una involución a lo que es pues la globalización misma en la que vivimos. Y es un mundo también de incertidumbre en cuanto a las categorías jurídicas, en cuanto a las categorías políticas, y mucho de lo que hemos estudiado y hemos explicado a nuestros estudiantes, los derechos humanos, la base del estado del bienestar, el fundamento jurídico del sistema que nos sostiene, pues está en entredicho. Muchas veces hay que explicar ya lo obvio, ¿no? Entonces, en este sentido, también con la confluencia de las tecnologías emergentes, que están cambiando incluso lo que se podría denominar como la concepción del ser humano. Es decir, hay una nueva antropología, podríamos decir, ¿no?, en este ámbito. Sí que me gustaría preguntarte a ti, Rafa, que también has escrito un último libro sobre la robótica, ¿cómo definirías estas tecnologías convergentes y cuáles son los principales retos que tenemos ante la llegada de estos nuevos avances científicos y tecnológicos? Pues bueno, las tecnologías, el término tecnologías convergentes, también llamado tecnologías emergentes, es un término que se utiliza para hacer alusión a una serie de nuevas tecnologías que se consideran que son tecnologías transformativas. Transformativas porque se piensa que son tecnologías que pueden cambiar el mundo, que pueden cambiar la sociedad y que los distintos avances, los distintos descubrimientos y nuevas técnicas en ese ámbito pueden producir transformaciones muy importantes, ¿no? Pues dentro de ellas pues se hace referencia a la biotecnología, a las tecnologías de la información, se hace referencia a la robótica, a la inteligencia artificial, a la nanotecnología. Bueno, un conjunto de tecnologías que además su gran posibilidad transformadora es cuando se juntan, ¿no?, la combinación de estas tecnologías, y de ahí que se utilice también el término convergente. Ciertamente estas tecnologías presentan los riesgos, ¿no?, que cualquier otra tecnología, cualquier otro avance tecnológico posee. Es decir, afectan a la libertad, a la seguridad, a la propia vida de las personas, la privacidad, la intimidad, la igualdad. Uno de los grandes problemas que pueden generar estas tecnologías es el aumento de la diferencia entre los países ricos y los países pobres, ¿no? El acceso a esas tecnologías es una cuestión muy relevante, ¿no?
Pero quizá lo más importante de las tecnologías convergentes, o el mayor riesgo, el mayor problema, porque esto se puede ver como un riesgo, como una oportunidad, ¿no? Pues es el que son capaces, o son tecnologías que van a transformar las relaciones sociales y que transforman las sociedades, ¿no? El contacto del ser humano con la máquina, la sustitución del trabajo por la máquina, todo esto va a generar nuevos espacios, el abandono de espacios que han sido espacios desde los que hemos construido la sociedad, y luego lo decías tú también al principio, ¿no? Una redefinición de lo humano y a qué llamamos ser humano, qué modelo de ser humano y qué papel va a desempeñar el ser humano en las sociedades, ¿no? Yo creo que todo esto está dentro de esa reflexión de las tecnologías emergentes. También en este sentido, Ana María, hace referencia en tu libro al mundo virtual, ese web mundo en el que dices que todo está influyendo y sobre todo estas tecnologías en las relaciones sociales, y defines nuestra época en tu libro como una época entre dos, que estamos en un momento de cambio. ¿Cómo explicarías tú brevemente este momento de cambio? Sí, yo hablo de esta dimensión temporal de la actualidad, que es también una dimensión espacial. Yo creo que no se puede separar la dimensión, si nosotros hablamos de la dimensión humana, no podríamos separar la dimensión espacial del espacio de aquella del tiempo. Y nosotros ahora estamos en una situación de medio donde el concepto y la percepción que nosotros tenemos del tiempo y del espacio está muy diferente respecto al pasado, y no sabemos aquella que puede ser en el futuro. Y el medio entre dos posibilidades de interpretación del mundo, sobre todo como dimensión histórica, podríamos también ahora hablar de historia. Yo no creo, porque la dimensión virtual ha destruido la construcción histórica del mundo, y como en la época medieval, en aquella época los hombres, los seres humanos estaban en una dimensión de expectativa. ¿Qué hacemos? Todo el mundo se cambió y ahora todo el mundo se va a cambiar. Y las dos épocas en este espacio particular que sí, espacio económico de transformación del trabajo, espacio económico financiero, espacio institucional, porque no sabíamos, aquí en Europa no sabíamos mañana si el Europa como idea puede ser, todo se va a cambiar, pero la posición de intermediación donde nosotros estamos es sobre todo una posición de existencial y de comprensión del mundo que tenemos, donde nosotros vivimos. Estamos en este lugar como un lugar que no tiene tiempo y espacio. Esta es una proposición que no se comprende simplemente, porque los viejos, las generaciones viejas tienen una idea de tiempo pasado, de hoy y del futuro, y de espacio y de tiempo. Está en una dimensión lineal, se puede decir hoy, en la memoria del pasado sí. Las jóvenes no tienen una dimensión de espacio, porque la realidad virtual, que es una realidad llena de riesgos, está peligrosa para la relación humana. Para los jóvenes, los estudiantes que nosotros tenemos en la clase, es una dimensión sin espacio y tiempo. Ellos van en el mundo virtual, en el web, a través de la máquina, el telefonino, el tablet, el computer, y allí van sin espacio y sin tiempo. Y si nosotros preguntamos a ellos dónde estamos antes y después, para ellos no existe el problema antes y después, como no existe el problema de saber qué produce quién o quién produce cosa. Esto es el problema
intelectivo, cognitivo también del mundo de hoy. Es un problema sobre todo cognitivo y después existencial. Muy bien. También algo que en lo que coincidís en vuestras publicaciones desde diferentes ámbitos es que en este mundo virtual se pierde al otro real en las relaciones. Y decías tú, Rafa, es necesario atender a nuestra dimensión social, ser conscientes de la importancia de las relaciones interpersonales para la consecución de la vida humana digna, configurando así una ética que tenga en cuenta al otro. ¿En qué medida, tú que has estudiado tanto la teoría de los derechos, crees que los derechos pueden traer esa presencia real del otro a nuestras relaciones? O sea, los derechos pueden traerlo y deben traerlo, ¿no? La cuestión es, y además yo creo que la teoría de los derechos, si hiciésemos un análisis de su historia, de cómo surgen los derechos, cómo evolucionan, pues veríamos que siempre está presente esa dimensión del otro, ¿no? Probablemente el gran referente de la teoría de los derechos, que es la dignidad, que se entiende en forma de respeto, es un respeto al otro, que comienza con un respeto a sí mismo, de ahí por eso la importancia de conocerse también a sí mismo, ¿no? Pero es tú eres consciente de tu dignidad en muchos casos en la medida en que el otro te respeta, ¿no? Y esto ocurre también y esa otra dimensión está también presente en otro de los grandes referentes, ¿no? Desde el que es posible explicar la teoría de los derechos y la historia de los derechos, que es la idea de igualdad, la idea de no discriminación. Es verdad que para este mundo en el que vivimos y este mundo que se asoma, ¿no? Probablemente hay que debemos reinterpretar y acomodar, ¿no? Esta teoría de los derechos a este mundo virtual, ¿no? Probablemente en ese mundo virtual del que hablaba Ana María no está los derechos todavía no están, ¿no? Y eso es una de las cosas que igual nos tenemos que cambiar. Y tenemos que repensar, por ejemplo, decía, la referencia a la igualdad, ¿no? Que la hemos construido probablemente en una dimensión que no es una dimensión real, ¿no? La teoría de los derechos ha hablado siempre de la igualdad, afirmando, bueno, todos los seres humanos somos iguales, pero la realidad es que si hay algo que caracteriza a la sociedad es que somos diferentes y lo que hay que construir es esa idea de igualdad probablemente desde la diferencia, desde la diversidad y discutir qué situaciones que nos hacen diferentes o qué rasgos desde los que nos hacen diferentes son relevantes o no para ser tenidos en cuenta para unas cosas y para otras, ¿no? Entonces yo creo que la teoría de los derechos sigue siendo un referente o puede seguir siendo un referente, pero claro, se tiene que adaptar, porque si no se adapta, probablemente los jóvenes, ¿no? Los que van a ir creciendo en este nuevo mundo, ¿no? Pues no la tendrán en cuenta. Así es. Decías también, Ana María, que para superar este mundo existente y caminar hacia el mundo que es posible, dices que hay que reencontrar nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de restablecer los lazos sociales en el pasado y recuperar la memoria. Pero ¿en qué sentido hablas de recuperar la memoria? ¿Qué es para ti la memoria para crear este nuevo mundo posible? Puedo responder contestando también a lo que ha dicho él. Yo creo que hoy tenemos que hablar una premisa pequeñita. Podremos hablar no tan de teoría de los derechos, ma de teoría del derecho de uno. Porque yo voy a ver en la sociedad una sola pregunta, una sola necesidad que todos tienen, el derecho a vivir. Y cuando nosotros vamos a ver en la mañana, en la prima mañana, todos van a escribir algo en Facebook, algo en el computer o en el telefonino, es una atestación de existencia. Yo existo. Y todos los otros derechos de la confianza, del respeto, de la identidad, del intercambio, se apoyan, se dependen de las circunstancias del día. El derecho no puede ser una argumentación de circunstancia,
y de un día. Es una continuidad entre un intercambio continuo del día, del año, de la vida. Y en esta continuidad nosotros podríamos construir la teoría de los nuevos derechos, pero ¿dónde va? Vamos a buscarla la continuidad si no tenemos la memoria del pasado, y sin la memoria del pasado no se puede construir el futuro, porque el proyecto de la vida, como los enseñaron a nosotros los padres del derecho, del Estado de Derecho, del derecho civil, es esto, la posibilidad de construir según una relación que va a ser orgánica a toda la sociedad. En esta construcción se puede hablar de respeto, de confianza, de intercambio, de construcción continua. Y el problema de hoy, para volver a la pregunta, es sobre todo la diferencia entre el saber y la conciencia. Conocimiento. Todos podríamos utilizar un saber. El saber como disponibilidad de datos técnicos. Esto es el saber. La posibilidad de ser aquí y de utilizar 3 sillas. Sabemos que tenemos 3 sillas, pero el conocimiento, que depende también, sobre todo, del enseñamiento de Sócrates, es la posibilidad de saber que ser aquí en 3 personas es un encuentro, es un intercambio que va a construir un proyecto del futuro, las palabras, el pensamiento, las relaciones de mañana, que podríamos transportar y distribuir a todos lo que encontramos en la vida, en la ciudad, en la calle, en la clase, en casa, en todos los lugares. Y la memoria es esta, la posibilidad de reconocernos a través de un saber que no es solo datos, pero es un saber donde habíamos sobre todo consapevolezza, conscientes de saberlos. Sí, en ese sentido también, recuperando esa memoria, hablabas, Rafael, en alguno de tus trabajos sobre recuperar en este mundo también el concepto de dignidad de los ilustrados, ¿no? Es decir, volver otra vez a esos conceptos que han jalonado pues toda la historia de la filosofía y la historia también del derecho. Es decir, ¿qué es la dignidad? ¿Qué contenido damos hoy a la dignidad? Con estas nuevas coordenadas hay que repensar también la dignidad humana y sobre todo no perderla, ¿no? Porque es un concepto que donde hablamos de dignidad ya estamos hablando de algo sagrado, ¿no? Sí, yo creo que el concepto de dignidad, que es un concepto muy problemático, ¿no? Es un concepto irrenunciable. Claro. Es un concepto irrenunciable porque está un poco en la base de todo. Pero también pienso que probablemente ese concepto de dignidad muy vinculado a la autonomía y a la racionalidad, pues es un concepto que debe ser repensado, Debe ser repensado desde sus propios orígenes. Nosotros, si nos damos cuenta, el propio discurso ilustrado de la dignidad es un discurso que la dignidad se entiende como el valor de lo humano y, por lo tanto, se entiende desde una definición de lo humano. Desde una definición de lo humano que suele estar caracterizada en términos de capacidades, de capacidad para razonar, de capacidad para realizar juicios estéticos, de capacidad para realizar juicios éticos. Y además, desde un modelo de sociedad, definiendo el papel que esos individuos con esas capacidades desempeñan en la sociedad. Bueno, pues yo creo que todo esto lo debemos repensar. En primer lugar, porque la propia definición de lo humano en términos de capacidades es una definición excluyente, ¿no? Y deja a un lado diversidades humanas muy importantes y muy relevantes que deben ser tenidas en cuenta y un poco, sobre todo en un mundo también tecnológico, deben ser tenidas muy en cuenta, ¿no? Un mundo tecnológico que normalmente va vinculado a una idea de ser humano asociada a la idea de perfección, que es una idea muy alejada del humano, ¿no? Yo creo que si hay algo que nos caracteriza a los humanos es la imperfección, y los seres humanos somos sobre todo, y ahí está la dignidad, en la imperfección, ¿no? La perfección, yo he estudiado
últimamente muchas cosas sobre robótica, ¿no? Bueno, el robot, el humanoide, eso no es un humano, es todo lo contrario, porque lo que se busca, nadie busca hacer un robot imperfecto, ¿no? Cuando lo humano es lo imperfecto, ¿no? Yo creo que nos debemos cuestionar eso y debemos cuestionar también hacer una definición del humano por el papel desde un modelo de sociedad. Existen muchos modelos de sociedad, ¿no? Y nosotros hemos construido todo esto en un determinado modelo de sociedad que igual también debemos cambiar. Esto es un gran reto, ¿no? Y por eso vivimos en un momento muy, muy interesante, porque nos tenemos que cuestionar algo tan importante como es la definición del humano. O sea, incluso nos tenemos que cuestionar incluso, decía Ana María, bueno, el propio concepto de ese ser que existe, ¿eh? O sea, es decir, a qué ser que existe le vamos a tener en cuenta, ¿no? Sí. Ya para terminar, sí que me gustaría que hicieras una brevísima referencia, pero ya estamos un poco fuera de tiempo, a por qué crees tú que este humanismo o esta humanidad del futuro que se va creando tiene que basarse, según el título de tu libro, en el principio socrático de conócete a ti mismo, ¿no? Porque el humano puede ser solo si sabe de no saber. Esta es la dimensión, la verdadera dimensión humana, ¿no? Y después es la etapa segunda después de esta, de saber de no saber. Si yo sé de no saber, puedo respetar a ti, a todo el mundo, porque tengo cognición del límite donde yo estoy y yo sé que vivo en este límite. Y después el límite es la fundación primera de la responsabilidad, que es la vera relación entre los individuos. De la responsabilidad nace el respeto y con la posibilidad de saber con conciencia lo que hacemos, lo que decimos también. Pues muy bien, yo creo que lo que habéis dicho ha sido muy sugerente, a mí al menos me lo ha parecido y espero que también a todos los que nos están oyendo también, y con estas palabras últimas de conocerse a sí mismo desde la humildad y desde el límite, porque el ser humano, si es algo, es totalmente distinto a lo que es lo perfecto, y es un ser que busca sobre todo eso, ¿no? Profundizar en sí mismo, conocerse a sí mismo para poder respetar primero a él mismo y también a los otros. Pues con esto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta otro día. Gracias.